Hola, soy Augusto Trujillo y el día de hoy vamos a hablar de algo bastante importante en cuanto es la filosofía de la ciencia y la epistemología. Bienvenidos a su canal de YouTube, Filosofía de la Ciencia y Epistemología. El día de hoy vamos a hablar de Thomas Kuhn. Efectivamente, Thomas Kuhn es el autor de la estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn, en este tema tan importante, va a incorporar una palabra o una noción que viene siendo la de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Desde el sentido tradicional, el paradigma era entendido como un conjunto de conocimientos en un sentido general. En un sentido más específico, Thomas Kuhn lo que nos va a decir es que el paradigma es un conjunto de conocimientos, métodos y valores que es acogido por una comunidad científica. Hay un consenso en la comunidad científica para que se pueda hablar de paradigma. Pero ¿qué nos dice Thomas Kuhn acerca del cambio de paradigma? ¿Es posible que se lleve a cabo esto de una manera difícil, fácil? Thomas Kuhn lo primero que nos va a decir es que debe haber un consenso en la comunidad científica. Para que un paradigma sea cambiado, debe ser estudiado, debe ser indagado minuciosamente. No se trata de cambiar por cambiar. Se trata de hacer un estudio previo de gran complejidad y profundidad. Bien, ahora Thomas Kuhn, aparte de la noción de paradigma, va a incorporar otros puntos bastante importantes, como lo son los conceptos de anomalía, ciencia normal, ciencia revolucionaria, ciencia extraordinaria y lo que tiene que ver con el ensayo y el error. Comencemos por ¿qué es la ciencia normal? Thomas Kuhn introduce un aspecto histórico donde anteriormente se decía que era la Tierra la que giraba, que era el Sol el que giraba alrededor del planeta Tierra y que los planetas giraban alrededor del planeta Tierra. Pero tiempo más adelante este paradigma, esta noción del conocimiento fue cambiada. Otro ejemplo sencillo de ciencia normal, un ejemplo, la gripa. ¿Quién no ha tenido una gripa? Pues es un virus que padecemos algunas personas de una forma más frecuente que otras. Pero la gripa, digamos que si uno siente los malestares de una gripa, pues hay una serie de medicamentos que al consumirlos ayudan a contrarrestar y digamos que a aliviar este virus en su momento. Hasta ahí tenemos una ciencia normal porque se presenta una gripa, se presentan unos síntomas comunes, uno va donde el médico le dice se va a tomar estas pastas, se va a tomar este medicamento, le va a dar unas indicaciones y hasta ahí pues digamos que hay una solución en ese momento al problema. Ya si la gripa se complica y tenemos un caso por lo menos del problema que hubo hace muchísimos años cuando conocimos del H1N1. En ese momento la comunidad científica no tenía una solución para el problema. ¿Qué tuvieron que hacer? Inmediatamente comenzar a investigar para tratar de buscar una solución a este problema que requería de soluciones prontas, que requería de una pronta respuesta. Bien, ahí ya hablamos de una ciencia revolucionaria, una ciencia extraordinaria. ¿Qué quiere decir ciencia revolucionaria? La ciencia revolucionaria es cuando ya hablamos en el caso tal de que se presentan anomalías. ¿Recuerdan esta película Armagedón? ¿Recuerdan que en una de las escenas, en uno de los apartados de la película, se presenta una anomalía en uno de los satélites? ¿Y qué dicen los protagonistas o qué dicen los personajes en su momento cuando se presenta esta anomalía? Hay algo que está fallando en el sistema. Entonces, ¿qué es una anomalía? Una anomalía es un fallo en el sistema. Bien,
Más adelante aparece un concepto que Thomas Kuhn también va a tener en cuenta y es el concepto de ensayo y error. Concepto bien importante en la ciencia, porque si bien es entendido, generalmente en la vida común, cuando se presenta un error en alguna de las frecuentes actividades que hacemos, pues el error es tomado como algo negativo que tiene que corregirse inmediatamente. En la ciencia, el error es importante. Tal vez en la vida diaria el concepto de error no sea muy bien estimado por la mayoría de nosotros, pero en la ciencia el concepto de ensayo y error es bastante importante. Vemos el caso de los laboratorios. Muchas veces se pretende lograr algo, se pretende conseguir cierto logro, pero resulta que ocurre una anomalía, una falla en el sistema, y ese error lleva a que se logre algo mucho más extraordinario de lo que se pensaba hasta ese momento. Es decir, hasta cierto punto tenemos pensado lograr algo importante, pero ocurre algo, una anomalía, se presenta un error y ese error lleva a que se transformen las cosas, a que cambien las cosas y a que ocurra algo extraordinario, algo revolucionario. También otro punto importante que va a introducir Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas o la estructura de las revoluciones paradigmáticas es la noción de enigma. ¿Qué es un enigma en la ciencia? Generalmente estamos acostumbrados a que, digámoslo así, en el mundo actual gozamos de las diversas herramientas que nos facilita la lógica. La lógica se ha configurado como una herramienta importante. Pero cuando la lógica, cuando la ciencia, a través de esa lógica, de esos métodos científicos, no logra dar una respuesta acertada a una actividad que se presenta en cierto momento, entonces, si la ciencia no logra dar una respuesta de inmediato, eso se considera un enigma. Casos de enigmas tenemos muchos. Tenemos el enigma de Pie Grande. Pie Grande. Hasta ahora todo el mundo habla de Pie Grande. Unos dicen que lo vieron en un lado, otros dicen que lo vieron en el otro. Pero realmente sigue siendo un enigma. Es una situación... Ahora, cuando hablamos de los casos paranormales, actividad paranormal, cuando hablamos de todo este tema que genera bastante polémica, algunas personas son creyentes, otros no, pero lo que sí es cierto es que es una actividad que se presenta, que está allí, que existe y que no podemos subestimar ni podemos desestimar, está ahí. Y en este momento hay cualquier cantidad de gente con herramientas tecnológicas, con una serie de conocimientos que están investigando para poder reunir las pruebas, poder reunir las evidencias y tratar de configurar esto como un acontecimiento científico. Entonces, hasta ahí, Thomas Kuhn nos hace una explicación o nos proporciona una explicación de la importancia de estos términos en la ciencia. Más adelante vamos a tener la oportunidad a través de nuestros estudiantes quienes nos van a compartir otros enfoques de otros filósofos y epistemólogos que nos van a dar sus percepciones en torno a este tema y los cuales van a ser ilustrados por ellos. Bienvenidos. No se les olvide dar me gusta y suscribirse a mi canal. Los espero próximamente para nuevos videos.